Buenas tardes. ¿Puedo agarrar? Mi nombre es José Leonardo Vivas, ¿sí? Respondiendo a las preguntas del caballero, ¿a qué religión vengo? A ninguna. No pertenezco a ninguna religión, pero quisiera que me den la oportunidad de decir algo importante, ¿sí? Desde que tenía 12 años de edad, yo he andado por muchas religiones. Y créanme que no es fácil pararse aquí, delante de un público, delante de muchas personas. Por eso, antes de venir acá, a pesar de no asistir a ninguna religión, dije, Dios, ayúdame, porque esto no es fácil. Fácil y temor ¿a qué? A equivocarse al hablar. Ya aquí el compañero es fácil porque ese es su deporte. Pero yo quisiera decir algo que realmente los quiere impactar. Yo conozco la iglesia cristiana, la católica, testigos de Jehová, los gnósticos, iglesia pentecostal. ¿Y sabe qué he aprendido? Que todas dicen tener la razón absoluta sobre las cosas de Dios. Yo he estado en iglesias, testigos de Jehová o iglesias cristianas, dicen no, señalan a la católica y la católica señala a la cristiana. Y si ustedes no me creen, vayan y vean, porque yo no he venido aquí a decir mentiras, porque como lo dijo el compañero, la mentira es instrumento del diablo, ¿sí? Mi mensaje para terminar rápido es el siguiente. Yo cada vez veo a la humanidad más dividida. Sí, porque apenas termina aquí la misa, el que tiene carro no va a llevar al que anda a pie. Si usted está aquí, es la verdadera iglesia. Si usted está en la iglesia protestante, está equivocado. El diablo te ha engañado. Eso es mentiras. Porque mire, fíjense ustedes, cuando todos morimos, vamos al mismo cementerio, ahí están todos. Testigos de Jehová, católicos, todos. Pero en una iglesia no pueden entrar todas las religiones porque no. Pero en un cementerio sí. Y eso a mí en lo particular como ser humano me parece hipócrita, me parece bastante absurdo pensar de que la verdadera religión es X. Si antes de que se escribiera la Biblia ya habían pasado 2500, ya habían transcurrido 2500 años y no había religión, ¿o sí? No había religión. Sí había religiones, pero no era como hoy en día. No, cuidado porque esa iglesia es de Satán. Mire, yo conozco tantas personas, tantas amistades, que en una ocasión me encontré unos amigos que tenían tatuado el 666 y pertenecían a una religión. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la verdad? Y la respuesta es que no existe verdad absoluta. Se los aseguro que el día de hoy, cuando termine la misa, el que tiene carro no va a llevar al que anda a pie. Y entonces hablamos del amor al prójimo. ¡Ay! Seamos hermanos, todos unidos. Me parecen hipócritas. Y créanme que no es fácil pararse aquí y decir estas cosas, porque cada vez estamos más divididos. Mire, la religión y la política son la misma cosa. Usted prende la televisión y salen los rojos diciendo, los rojos, los únicos que pueden mandar somos nosotros. Nadie más está en la capacidad de mandar, solo nosotros. La oposición va a quebrar al país. Y usted escucha a la oposición, no, estamos cansados de ese régimen. Y usted va para la iglesia cristiana, no, los católicos saben que no pueden venerar esas imágenes y aún así le rinden honor a esas imágenes. Y ellos saben. Y uno le pregunta a los católicos, mire, ¿por qué? No, es para fortalecer la fe. Significa que el católico no puede creer si no ve. Entonces, yo no he venido aquí a que digan esto después que salga. ¿Qué van a decir? Ahí está el hijo del diablo. Mire cómo vino. Mire cómo habló. Ese es instrumento del diablo. Pues hágame un examen de ADN a ver si tengo el diablo encima. Hágame un exorcismo a ver si tengo el diablo encima.
Yo soy una persona como todos ustedes, que lo pellizcan y le duele, que cuando le da hambre, come, y cuando le da sueño, duerme. Y vuelvo y les repito, a lo mejor cuando ustedes se mueren, a un lado entierran los católicos, a otro lado los testigos de Jehová, porque no pueden estar en el mismo hueco. ¿Dónde queda eso? Después que uno muere, ¿qué? Y les voy a explicar una cosita para allá. Yo tengo una academia de dibujo y pintura llamada Arte de Leonardo. Y voy a decir algo de la Iglesia Católica. Estaba trabajando en Pedraza, Ciudad Bolivia, y nos habíamos quedado sin espacio para trabajar. Y me dicen los representantes, mire, hable con el de la iglesia, ese tiene tremendo espacio y lo puede ayudar. Él hizo la misa y todo, y yo esperé para hablar con él, y venían alrededor de 12 niños. Y les dije, mire, un minuto, queremos que nos puedan colaborar con un espacio, porque es que no tenemos dónde trabajar, y aquello y lo otro. ¿Y sabe qué dijo el que estaba dando la misa? Por favor, se me retira porque está en un lugar sagrado. Y yo, ¿cómo? Sí, retira a esos niños porque esto es un lugar sagrado. A mí me dio tanta impotencia y tanta rabia que es que me faltó así de decirle sus vainas. Y toda iglesia muestra lo bonito, pero no muestra lo feo. Aquí viene lo feo. La Iglesia Católica es famosa por una cantidad de violaciones a menores de edad y nadie dice nada. Porque parece ser que lo más importante es evitar la mentira del diablo. Una violación de un niño, no, eso no pasa nada. O a las que son madres aquí y padres, ¿qué pensarían ustedes o cómo se sentirían que su hija de 8 y 6 años de edad fue violada por el miembro de la iglesia? Llámese católica, testigo, cualquier iglesia. Entonces conocen la palabra de Dios y son los primeros que la violan. Son los primeros que la violan porque la Iglesia Católica está bien cochina con respecto al tema de las violaciones a menores de edad y homosexualidad. Mire, hay tanta gente pobre en el mundo que la Iglesia Católica en el Vaticano tiene la capacidad de acabar con la pobreza y no son capaces. Entonces hablan de amor al prójimo, de la palabra de Dios, y es como el mandarino. Hay un mandarino pero no echa fruto. Pero es un mandarino, pero no echa fruto. Entonces yo no creo en ninguna religión, es lo que yo quería decir, porque todas son iguales. Mire, vayan a cualquier religión para que ustedes vean. Y el catolicismo tiene plata para acabar con el hambre del mundo, y no lo van a hacer jamás, porque la mente de ellos es más poder, más plata, más. Y me disculpo porque aquí no le quiero faltar respeto aquí a nadie, porque yo no lo voy a juzgar a cada uno por su religión, porque, ¿verdad? Pero mi mensaje es, dejemos a un lado las indiferencias políticas, religiones, de clases sociales y seamos más humanos, porque yo creo que son más humanos los animales que nosotros mismos. Y nadie me va a aplaudir porque nadie me va a aplaudir. Yo no soy famoso, yo no tengo redes sociales. Yo soy un pobre loco, un loco que se armó de valor para venir a decir aquí a ustedes cuántas son 3, que nadie lo va a hacer. Y preguntas no tengo, solamente quería hacer esa reflexión. Y disculpe, ya sé que soy el malo de la película. No me vaya. Hey, siéntese. Yo no he dicho que él es loco, él mismo dijo que estaba loco. Yo no. Siéntese. Miren, querido hermano, usted no ha descubierto América. Cristóbal Colón ya la descubrió hace tiempo. Todos los que estamos aquí sabemos que en la Iglesia Católica hay trigo y hay cizaña. Jesucristo, el Señor en el que nosotros creemos, cuando le dijeron, mire, ¿qué hacemos con la cizaña? ¿Quiere que la arranquemos? Dijo, no, dejen que crezcan juntos. El día del juicio se arrancará el trigo para el granero y la cizaña se irá a la quema.
Si Jesucristo, que es el fundador de la iglesia y es el Señor, no quiso que arrancáramos la cizaña, mi respeto que usted sí quiere que la arranquemos, pero Jesús no quiso. Cuando nos muramos, pues le preguntamos por qué no quiso y por qué permitió que en la iglesia hubiese trigo y cizaña. Él no ha descubierto América. Desde que Cristo fundó la iglesia está constituida por personas pecadoras, al punto que el mismo Jesucristo llegó a decir, Mateo capítulo, para que ustedes se den cuenta, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Jesús llegó a decir, yo no vine por los justos, que él está afirmando, yo vine por la parranda de católicos pecadores. Eso está escrito en la Biblia. Pero él, como no lee la Biblia, él se va a su pensar y a la realidad que él ve. No, a la realidad que él ve. La verdad es la palabra de Dios, usted no es Dios. La verdad es palabra de Dios. Y como usted dijo que la verdad no era absoluta y que nadie tenía la verdad, usted tampoco tiene la verdad. Porque nadie tiene la verdad, usted tampoco. Entonces usted lo que dijo es mentira porque nadie tiene la verdad. El ser humano no tiene la verdad, pero Dios sí tiene la verdad. Y ustedes saben que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad. Esto significa que ningún ser humano, como él dijo, tiene la verdad. De modo que él tampoco y lo que él dijo es mentira. Pero Cristo sí tiene la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo Cristo? Escuchen, ¿qué dijo Cristo? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores... Miren esto. Muchos publicanos y pecadores, de eso que hay en la iglesia católica, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. En la iglesia se sientan en la mesa con Jesús Y sus discípulos. y sus discípulos. Son una parranda de pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos... Ahí está el papel de él. Los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos, escuchen, cuando vieron esto, los fariseos, mira, a ver si no es la misma pregunta que él está haciendo. Yo solamente estoy adaptando. Si yo hubiese escrito esto aquí, entonces yo lo estaría tratando mal a él. Pero yo no lo estoy, yo le estoy leyendo. Déjelo tranquilo, déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya, somos libres. Déjelo que se vaya. Yo solamente he venido para aclararles a ustedes las dudas y para que ustedes vean la palabra de Dios se cumple. Entonces, cuando vieron esto los fariseos, ¿qué pasó? Dijeron a los discípulos. Si ustedes ven alguna coincidencia, es por algo. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿por qué? ¿Por qué tantos publicanos y pecadores en la iglesia? Y come Jesús con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Los fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo. Estas palabras son para ustedes de parte del Señor Jesús, no mías. Jesús dice, cuando hay alguien que dice eso, Jesús nos recuerda. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La palabra de Dios es clara. Jesús vino por la parranda de pecadores que son los católicos. Y nosotros, por eso decimos que Jesús es nuestro Salvador, porque reconocemos que somos pecadores. Y por eso en cada misa decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, no le echamos la culpa a nadie.
por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que no me juzguen, que no me condenen, sino que rueguen ante Dios por mí. ¿Verdad? Esa es la enseñanza de Cristo, de la iglesia. Entonces se le respeta, porque Él tiene derecho a opinar y pensar. Tiene odio hacia las religiones y nada le cuadra, y por allá lo engañaron, y por allá lo engañaron, y quién sabe qué le pasaría en la iglesia. Entonces, él siente algo contra la iglesia, y eso es normal, que una persona que tenga una mala experiencia pueda sentir odio y rechazo contra. Pero eso no quiere decir que entonces vamos a dejar de creerle a Cristo para creerle a Él. Y luego, Él dice que la Iglesia Católica tiene todo el dinero para acabar con los pobres. ¿Se acuerdan que Jesús está por allá como en Juan capítulo 12, versículo por ahí como el 6 o el 7, donde le dijeron Judas, ese dinero se hubiese agarrado y se hubiese dado a los pobres? Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, nunca dejarán de existir. Y él repite como loro, eso no es de él, eso es de los adventistas. Y dice que no pertenece a ninguna religión, pero eso es de los adventistas, eso no es de él. Los adventistas dicen es que la Iglesia Católica tiene todo el dinero en el Vaticano y puede acabar con el hambre del mundo, con la pobreza del mundo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque en el Vaticano hay joyas de inmenso valor. Pero esas joyas de grande valor no es dinero, no es oro, no es plata. Es obras arquitectónicas, obras que hicieron grandes hombres, que llevan miles de años y que son patrimonio universal de la sociedad. Y como son patrimonio universal de la sociedad, el valor es gigantesco. No porque valga ese dinero, sino porque lleva miles de años y no lo tienen los protestantes, no lo tienen los ateos, no lo tiene nadie, sino lo tiene la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen, si la Iglesia Católica vendiera eso, se acabarían los pobres. No, si la Iglesia Católica se vendiera eso, entonces no quedaría registrado que la Iglesia Católica viene desde Cristo y que trae todo eso desde antiguo. Y ellos podrían decir, muéstrenme algo de la Iglesia Católica que venga desde antiguo. Y como ya se vendió, no estaría. Pero ahorita cualquiera de ellos dice, muéstrenme algo que la Iglesia Católica compruebe que viene desde Cristo. Ahí están esos tesoros y pueden mostrar esas grandes maravillas que tenemos del cristianismo desde los primeros siglos. Eso a ellos les fastidia, no es el dinero. Porque si usted no está enterado, búsquelo. Si alguien ha ayudado y ayuda a la iglesia, a los pobres, en el mundo entero no hay una sociedad, no hay una religión, no hay una congregación, no hay nada que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica en el mundo. Vamos, a la prueba me remito. Ustedes conocen el trabajo que realizamos aquí en Puerto Nuevo y el Padre Johnny aquí. ¿A cuántos ayuda el Padre Johnny aquí? Y en Puerto Nuevo, miles y miles de ateos como él, miles y miles de protestantes que han pasado y allí le hemos ayudado. Y ustedes son testigos porque hasta de aquí, de Alpiñal, iban a buscar comida a Puerto Nuevo. Muchos de aquí y saben el trabajo que estamos realizando. Que no lo hacen los evangélicos, que no lo hacen los ateos, que no lo hace este señor, que lo hace la Iglesia Católica. Entonces, claro, si usted decide ponerse los lentes oscuros, todo lo verá oscuro. Si usted decide ponerse los lentes verdes, todo lo verá verde. Y si usted decide ponerse los lentes claros,
todo lo verá claro. Eso depende de cada uno. Pero ustedes vieron la ignorancia decir que nadie tiene la verdad. Decir que nadie tiene la verdad es desconocer Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Óiganlo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente que este señor no conoce a Jesucristo. ¿Lo vamos a juzgar y lo vamos a condenar por eso? No. Pero ustedes tienen que ver por qué una persona que no conozca a Cristo se desvía. Claro, si Cristo es la verdad y no pertenece a la religión, no pertenece a la iglesia, no busca de Cristo, y Cristo es la verdad, ¿dónde puede estar metido este pobre señor? En la mentira del engaño. Pero simplemente él vino a algo. ¿Se da cuenta a qué vino él? Él se da cuenta que dijo: lo más que le molestó es que estuviésemos mostrando las mentiras de los protestantes. Porque al diablo no le importa que se diga la verdad y él quiere distraer, apartar de la verdad a los suyos. Pero está escrito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 6. Eso está escrito. Que si no estuviera escrito, yo no lo creería y me dejara engañar de él. Pero vean, y no lo digo yo, ojo, porque él dijo que yo lo iba a llamar hijo del diablo. Yo no, la Biblia. Escuche. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, Pablo atravesó toda la isla hasta Pafos. hallaron a cierto mago falso profeta. Encontraron a un falso profeta, Judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. el procónsul y los que estaban allí deseaban oír la palabra de Dios, como ustedes han venido hoy. ¿A qué? A oír deseosamente la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Pero les resistía Elimas. Pero llegó un tal Elimas, yo no sé cómo se llamará él, llamémoslo Elimas. Llegó un tal Elimas que le resistía. El mago, El mago. pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de él? Querer apartar de la fe a los católicos. Porque la iglesia está llena de pecadores. La iglesia son unos fariseos, la iglesia está todo lo que dijo de la iglesia, unos violadores, todo lo que dijo la iglesia. Para apartar a la gente de la fe. ¿Qué hizo Pablo? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, Ojo, lleno del Espíritu Santo, se quedó callado. fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. No, yo no. Hijo de toda maldad y de todo engaño, hijo del diablo. Porque quería apartar a la gente de la verdad, de la fe, de la sinceridad con Dios. Y la Biblia está diciendo que toda persona, llámese como se llame, que venga a apartarnos de la fe y que no quiera que escuchemos la palabra de Dios, que está lleno de engaño, y Pablo lo llama Hijo del diablo. no el padre Toro. Está escrito en Hechos capítulo 13, versículo 6 en adelante. Para que no digan que soy yo. Es que ya está escrito. Yo lo único que estoy haciendo es adaptando la palabra de Dios a nuestros tiempos. Encarnando la palabra de Dios. Porque antes de que sucedan las cosas ya está escrito. Y esto también está escrito.
Entonces ustedes deben abrir los ojos y darse cuenta que hay gente que lo que hace es botar veneno, porque si él me diera ejemplo, era bueno, es que en la iglesia católica en el carro no le dan la cola a la gente, pero él pasara y le diera la cola a los pobres, a los caminantes, los agarrara y los llevara y le diera la cola, entonces sí me convence a mí. Pero habla, ¿y qué hace? Es que los pobres, quisiera verlo ayudando a los pobres, quisiera verlo. ¿Por qué no lo hace? Tenemos que hacerlo y Dios nos enseña a hacerlo y tenemos que hacerlo. Y el que no lo haga, pues no está viviendo el Evangelio, eso es verdad. Y hay gente que no lo hace y eso está mal. Eso es mezclar algunas verdades con mentiras. Y luego dice que en la iglesia la mayoría de los violadores no se ha enterado que los que menos en la sociedad, la agrupación o la asociación, como usted la quiera llamar humanamente, la que menos ha cometido esos errores es la Iglesia Católica. La que menos. Los que más han cometido eso se llaman los padrastros. Son los que más han violado a los niños, padrastros. Esos son los que más. No ninguna religión, ni evangélicos ni católicos. Los padrastros. Y después los familiares cercanos y los amigos cercanos. Y después de ahí, sí puede venir otro grupo. Y dentro de esos grupos, la iglesia es la última. Solamente que el Papa decía que en la iglesia católica los sacerdotes es como los aviones. Los aviones vuelan todos los días, todos los meses, todos los años. Bien, y trasladan para allí, para acá, y eso no es noticia para nadie. Pero una vez cada 10 años se cae un avión, y eso lo sabe todo el mundo, y eso es gran problema, se cayó un avión. Así es el sacerdote. Miles de sacerdotes trabajando por la obra de Dios, y eso no es noticia. Pero un sacerdote falla y eso es noticia de gratis. Yo pido en alguna emisora, en alguna televisora del mundo que me dejen trabajar 1 hora predicando la palabra y no me dejan. Pero el día en que falle un sacerdote, eso sí, cada rato, esa noticia por todos lados. Y entonces la gente piensa que a cada rato y gran cantidad. No solamente que la Iglesia Católica, como es la que tiene que dar ejemplo y como es la que viene de Cristo, pues se le exige más. A quien más se le da, más se le exige. Y eso no debería existir en la Iglesia. Y cuando existe un caso, 2 casos, pues es un boom. Pero nunca olvide que de 12, uno lo traicionó. Y fue y se ahorcó. Tremendo escándalo. Solamente que no había internet en ese tiempo, no había los medios de comunicación. O si no, ¿cómo sería ese boom en aquel tiempo? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que precisamente en la iglesia hay de todo. Y sabemos que es así, que hay de todo. Que no debería ser así si creemos en Dios, pero es que en la iglesia hay gente que realmente no cree en Dios convencidamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancar la cizaña, matarlos? No, dejemos que crezcan juntos. Así engañan a la gente y van enseñando mentiras por no leer la palabra de Dios. Pero ¿qué se espera? Nadie da lo que no tiene. A mí lo que me produce es lástima. Este pobre señor que ni siquiera ha escuchado de Cristo, que ni siquiera sabe que Cristo es la verdad y viene a decir que la verdad no existe. Otra preguntita, pues. Otra preguntita. Que quiera, sea evangélico, sea católico, venga para acá, el que quiera. Dios te bendiga. Aquí tenemos al cantante, nada más ni nada menos que a Ricardo Leal. Ricardo Leal es el nombre, ¿no? Ricardo Leal. ¿Ah? Leal. A mí me da mucha emoción, Ricardo, y usted lo sabe, poderlo ver después de tanto tiempo. Hace tiempo vine para acá y de acuerdo a quién era el que estaba debatiendo conmigo, Ricardo Leal.
¿Se acuerda que estaba oponiéndose a la fe? Pero un testimonio de que Dios obra poco a poco en las personas. Y nunca me olvido que él lo hacía muy, con mucho respeto, pero también... Y lo hago. Y lo sigue haciendo, con mucho respeto con todo, pero muy pensante, capaz de ir abierto también a la palabra de Dios. Y a mí me alegra mucho, y como dice él, todavía corre con los... bueno, sí, con las inquietudes que le llegan a la mente, y eso es bueno, que saque las inquietudes, pero en aquel tiempo tenía grandes dudas y que no eran aclaradas, y que gracias a Dios se le aclararon y ha vuelto a la iglesia, y a mí me llena de alegría y de gozo. Y pues lo escucho, hágase pregunta. Bueno, buenas noches, buenas tardes, ya buenas noches a todos los presentes. ¿Dónde está la gente del Piñal? En nombre de los 1.100 kilómetros cuadrados del municipio de Fernández Feo, le damos la bienvenida. Esquivo, usted tenía más de 10 años que no venía para acá, para entre nosotros, ¿no? Por ahí pasaba, ¿no? Hace más de 10 años, sí, hace más de 10 años que usted estuvo por acá deliberando de esta sagrada palabra de Dios. Bueno, pues a mí no me da miedo hablar de esto, padre, de verdad que no. Hay una pregunta, bueno, yo tengo muchas inquietudes, ¿no? Inclusive yo discrepo con algunas personas por Facebook, y alguien me dijo, si tiene dudas, pregúntele al padre Luis Toro. Entonces yo le dije, no, lea primero bien. Yo no dije dudas, dije inquietudes, porque a bien eso es lo que tengo, inquietudes, padre. Una cosa es dudas, otra cosa es inquietudes. Y yo creo que ustedes todos los que estamos aquí, lo voy a decir con la escritura, porque yo también soy de aquí, soy de la católica, ¿sí? Que tengo inquietudes. Por allá en Efeso, Pablo predicaba y los creyentes salían corriendo a buscar las escrituras a ver si era verdad lo que Pablo predicaba. ¿Sí o no, padre? Así que ustedes son unos perezosos, discúlpenme que se lo diga. Si usted no es un perezoso que no leen las escrituras, no vaya a pensar que el Padre, yo no sé si el Padre me lo va a refutar, va a estar allá en la puerta del cielo diciendo, este sí, este no, este sí, este no. Nosotros tenemos que digerir, y aquí conocen, en el Piñal conocen, y por eso no me he ido. No es que no me han dado ganas de irme del país, padre, pero ¿sabe qué? Para que lo sepan, si hay alguna cosa por la cual yo no me he ido, es porque Dios me puso aquí. ¿Y por qué estoy en la católica? Porque Dios me puso aquí. ¿Para qué? Dios lo sabe. Pero sí, una de las cosas que quiero decir es que no seamos flojos. Yo aquí hay gente que le he dicho, usted lo que es un raquítico, porque no sabe ni siquiera un texto de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y voy al grano, padre. Yo tenía una inquietud desde la vez pasada, pero a mí me inquietó mi corazón tocar un tema, ¿sí? Para que usted también dé las conceptualidades de acuerdo a la Escritura. Porque otro detalle quiero decir, si nosotros todos estamos pensando que el padre Luis Toro es el que nos va a llevar al cielo de la mano, y él es el que tiene que leer la Escritura por nosotros, que nosotros no tenemos que leer nada, sino cuando venga el padre Luis Toro nos dirá. Yo no sé si eso lo cree el padre así también. De todas maneras, yo voy a dar mi conceptualidad. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene duda, si alguno necesita sabiduría, ojo, voy a declarar algo. La sabiduría es una cosa y el conocimiento es otra. Yo podría denominar lo que el Padre hace con un conocimiento masivo. Pero lo que dice el apóstol aquí, que voy a seguir diciendo lo que dice el versículo, si alguno está falto de sabiduría, pídala al Padre Luis Toro. Dice así. ¿Qué dice Santiago 1:5, por favor? Vamos a hacer las cosas para edificación.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sigue por favor el otro, que es sabroso también. Pero pida con fe. Ojo, pida con qué? Con fe. Usted lee Hebreos 11:1, ¿sabe qué es fe? Lo vamos a hacer cortico. Fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es decir, que cuando usted esté pidiéndole a Dios con fe, usted tenga certeza de verdad que Dios lo está escuchando. No que el padre Luis Toro viene a ver si lo escucha y le dice, ojo, yo no estoy minimizándolo a él, sino estoy engrandeciendo lo que dice la Escritura, ¿sí? Para que no malinterpreten, porque el conocimiento que el padre Luis Toro tiene es conocido mundialmente, ¿sí o no? Y vamos a darle un aplauso al padre por ese conocimiento que tiene, de verdad. No lo ha hecho. Conocimiento. Yo sabía que me iban a tocar el reloj y yo le dije al cura, aquí al padre, padre querido, al padre Johnny Arias, le dije, padre, yo creo que yo ya no voy a participar. Y ya yo iba a decir que no. Pero ¿sabe qué sentí también aquí? Y yo dije, Señor, yo ya no voy a participar porque ya no hay tiempo. ¿Sabe qué dije en el momento? Como cosa intuía. Que el Señor me dijo, yo esperé 30 años para empezar mi ministerio y usted tiene 3 horas aquí, porque no hay chance ahorita en 3 horas, usted ya se va a echar para atrás. Ustedes sabían que Cristo esperó hasta los 30 años para cumplir su ministerio, ¿sí o no? Entonces, bueno, no sé cuántos minutos me quedan. Dígame, ve. ¿Ah? Bueno, la pregunta en sí es un análisis. Yo oigo aquí y veo que los conceptos son de escritura y la escritura habla de algo muy importante. San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante hasta el 8 específicamente. No sin antes tocar San Juan capítulo 6, versículo 45, donde dice la escritura, yo lo que quiero es que las personas personalicen que Dios está para todos, directamente a través del Espíritu Santo, que casi no lo he escuchado nombrar hoy aquí, en cuanto a la enseñanza. Entonces, San Juan capítulo 6, versículo 45. ¿Juan? ¿Me dijo Juan? San Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ustedes tienen que aprender, de acuerdo a la escritura, ¿de quién tienen que aprender? ¿De quién? Escrito está en los profetas, palabras del mismo Señor. Dios mismo nos enseñará. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? Si tiene sabiduría, pídala a quién. A Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo cuando le dijo Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal, un letrado, un principal de los fariseos. ¿Qué es fariseo? Fariseo no es que sea falso, eso lo usamos nosotros. Pero fariseo es una religión importante de aquellos tiempos y todavía existe. Un conocedor, muy conocedor, que fue a Dios, fue a Cristo. Y Cristo le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo. Bueno, usted conoce la historia y si no la conoce, anote para que la escudriñe en la casa. San Juan 3, versículo 3 en adelante hasta el 8, para no hacerlo tan largo, ya que no me quedó tiempo. Lo que le quiero connotar, padre, es, si usted avala que nosotros, los católicos y cristianos, porque ¿sabía usted que hay católicos, pero no cristianos? Los hay. Me consta, ¿no? Bueno, pero si como no hay tiempo, yo quisiera algún día que tengamos tiempo, porque yo tengo varios temas, pero bueno, no es para refutarte, padre, es para edificar. Porque si usted me avala, por ejemplo, y le dice a los que estamos aquí presentes que nosotros necesitamos tener una transformación que el Señor Jesucristo la llamó nacimiento de nuevo, San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, que el apóstol San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dijo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es,
si usted avala o no avala que nosotros vayamos directamente a Dios a través del Espíritu Santo. Bien. Ricardo Leal, antes de responderle a su pregunta, Ricardo Leal, yo siento la incomodidad suya porque no lo dejan hablar. Yo siento que usted se siente incómodo porque no lo dejan hablar. Pero uno se adapta en las circunstancias. Esto es momento de preguntas y respuestas. Entonces la gente está esperando su pregunta y usted habla y habla y no hace preguntas, entonces la gente se incomoda porque estamos en preguntas y respuestas. No es que la gente no lo quiera escuchar hablar a usted. No es que la gente, Ricardo, no es que la gente no lo quiera escuchar hablar. Es que la gente sabe que este momento es de preguntas y respuestas. Y entonces cuando usted sale hablando muchas cosas, la gente dice, ¿qué le pasa? No se ubica. Ese es el problema. Ahora, no porque no lo quieran, ni mucho menos. Que le hice, padre. La pregunta, lo veo un poco confundido, Ricardo. La pregunta. La respuesta de la pregunta última. ¿Avala? Sí, por eso lo veo confundido. Yo avalo que Dios, la sabiduría viene de Dios. Eso lo avalo y lo dice la Biblia y no puede fallar. Pero no avalo que una persona diga, a mí me enseña directamente Dios o el Espíritu Santo y no necesito que nadie me enseñe. Porque cuando Juan 6:45 habla, lo está diciendo Jesús, para que sepa el contexto. Jesús está dando el discurso del pan de vida. Y los judíos le acaban de decir en el versículo 42 que era el hijo de José. No es este el carpintero, el hijo de José. O sea, los judíos lo toman como si fuera un hombre cualquiera y no lo reconocen como Dios. Entonces Jesucristo los chapea, saca la chapa. En el 45 Jesucristo dice que se está cumpliendo lo que dice las Escrituras de Él, que Él es Dios y Él mismo nos va a enseñar. De modo que lo que deberíamos creer, lo creeríamos porque es Dios mismo. Y por eso Pedro termina diciendo, cuando Jesús le dice, ustedes también se quieren ir, del versículo 66 en adelante, después que se fueron, y Pedro dice, ¿y a quién iríamos? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Entonces Pedro está diciendo que Jesús es Dios y que efectivamente no es un hombre como cualquiera y que el que nos enseñó es el mismo Dios en persona. Pero se refiere a este discurso. Ahora, discúlpeme, Ricardo, le estoy respondiendo a su pregunta. Entonces, yo quiero aclararle que una cosa es que de Dios viene la sabiduría, se lo respeto, lo avalo, y la sabiduría es la capacidad de saborear el bien después de haberlo diferenciado del mal. Y entonces lo saboreo y eso me lo da Dios, la capacidad de reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo y optar por lo bueno y poder saborearlo. Pero yo entendí mal a usted a lo mejor, donde usted quería hacerme ver si fue así o si no fue así, usted sabe. Pero si usted me quería hacer ver que no necesita que nadie le enseñe, porque es Dios directamente, déjeme decirle que no lo avalo. Pero si usted me quería decir que venía de Dios la sabiduría y entonces el poder hacer el bien, el buscar el bien, esto teníamos que buscar a Dios y pedirle a Dios para ayudarnos, ahí sí lo avalo y lo